Hola, ¿qué tal, chicos? Me presento, mi nombre es Daniel de Jesús Candelario Macías. Hago parte del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En esta oportunidad estamos cursando la asignatura de epistemología e historia de la pedagogía. Se nos ha pedido que a partir de una lectura comentemos acerca de las pedagogías críticas y que hablemos de un autor en específico. A continuación les voy a hablar acerca de la lectura o básicamente el autor que más me llamó la atención, que fue Paulo Freire, y la pedagogía crítico-dialógica. Entonces voy a desactivar un segundo la cámara para evitar problemas de conectividad. Entonces, vamos a ver entonces todo lo que tiene que ver con qué se trata la pedagogía crítico-dialógica de Paulo Freire. Paulo Freire es considerado una de las personas más influyentes en la historia de la pedagogía del siglo XX. Vamos a hablar entonces de qué se trata esta pedagogía y cuál es su metodología de enseñanza. La metodología de enseñanza de esta pedagogía crítico-dialógica de Paulo Freire se basa en el diálogo y la reflexión crítica. Freire considera que el diálogo es fundamental para la educación, ya que permite a los estudiantes expresar sus ideas y reflexionar críticamente sobre la realidad social y política. Digamos que, a grosso modo, en la pedagogía crítico-dialógica, el educador no es el único que transmite conocimientos. Esto quiere decir que también aprende del educando. Podemos decir entonces que el diálogo entre el educador y el educando eh, es un proceso de aprendizaje mutuo, en el que ambos, claramente, se enriquecen y aprenden juntos. Podemos también mencionar que la pedagogía crítica, entonces en este sentido, se enfoca en cierto modo en la realidad de los estudiantes y a su vez utiliza su experiencia como punto de partida para el aprendizaje. Esto quiere decir que Paulo Freire considera que la educación, entonces, debe ser una práctica en cierto modo transformadora, ya que permite a los estudiantes analizar y también, pues obviamente, cuestionar la realidad social y política y de alguna u otra manera transformarla de manera activa y pues claramente consciente. Entonces podemos decir que en resumen, la metodología de enseñanza de la pedagogía crítica, crítico-dialógica se basa en el diálogo y la reflexión crítica y se enfoca en la realidad de los estudiantes como punto de partida para el aprendizaje. Esta metodología busca desarrollar en los estudiantes habilidades para analizar y cuestionar la realidad social y también para transformarla de manera activa y consciente. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a ver qué propone dicha pedagogía crítica. Esta pedagogía crítico-dialógica de Paulo Freire propone la liberación de los oprimidos a través de la educación. Esto significa que se enfoca en la idea de que la educación debe ser un proceso liberador y que a su vez permita a los estudiantes desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad para actuar de manera autónoma y responsable en la sociedad. Eh, ¿Qué podemos mencionar acá? Pues que para Freire la educación, pues obviamente, parte
de, de, pues básicamente una relación entre el educador y el educando. Aquí debemos reconocer que el diálogo es fundamental para la pedagogía crítico-dialógica. ¿Por qué? Porque simplemente los estudiantes pueden expresar sus ideas y reflexionar críticamente sobre la realidad social y política. Podemos también mencionar que, en cierto modo, esta pedagogía crítica se enfoca también en los estudiantes. ¿Por qué? Porque Paulo Freire utiliza la experiencia de cada estudiante como punto de partida para el aprendizaje. Esto significa que, en cierto modo, la educación debe ser una práctica que sea transformadora y, obviamente, que se tenga en cuenta a los estudiantes, ya que va a permitir que los estudiantes, pues, puedan analizar y cuestionar la realidad social y política, y pues asimismo también transformarla de manera activa y consciente, que es lo que eh, representa el eje de partida de esta pedagogía crítico-dialógica. Podemos resumir entonces que lo que básicamente propone esta pedagogía crítico-dialógica de Paulo Freire es la liberación de los oprimidos. ¿A qué nos referimos con la liberación de los oprimidos? Pues que a través de la educación y pues obviamente del diálogo, la reflexión crítica y la transformación social, podamos desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan analizar y cuestionar la realidad social de una manera activa y consciente. Si nos centramos en el rol del maestro, pues identificamos que en esta pedagogía crítica, el maestro es un facilitador del aprendizaje, que funciona como una especie de guía y que tiene el rol, pues básicamente, de ser ese acompañante de los estudiantes en su proceso de reflexión crítica y de transformación social. Entonces, es una especie de guía en ese sentido. Podemos mencionar también, pues, que el maestro en esta pedagogía crítico-dialógica no es el único que transmite los conocimientos, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sino que también tiene la oportunidad de aprender del educando. Es decir, como lo mencioné anteriormente, el diálogo entre el educando y el educador es un proceso de aprendizaje que es bidireccional. Es decir, que en cierto modo es un aprendizaje mutuo, en el que ambos pueden enriquecerse y aprender juntos. ¿Listo? Eh, También podemos mencionar que el maestro en la pedagogía crítico-dialógico debe ser, como lo mencioné ahorita, eh, un facilitador, perdón, del diálogo y de la reflexión crítica. ¿Qué permite esto? Pues permite que los estudiantes expresen con más libertad sus ideas y en ese sentido empiecen a cuestionar la realidad social y política a la que están sujetos en su realidad. Entonces el maestro debe ser guía en el proceso de aprendizaje y su papel influye en el que ayuda a los estudiantes a desarrollar en gran medida su pensamiento crítico y su capacidad para actuar de manera autónoma y pues también responsable en la sociedad. ¿Listo? Ese es básicamente el rol de maestro. Entonces podemos, en resumen, mencionar que el rol del maestro es el del facilitador del aprendizaje, que guía y acompaña a los estudiantes en su proceso de reflexión crítica y transformación social, y que además fomenta el diálogo y la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo. Ahora vamos a ver cuál es el rol del estudiante. ¿Listo? En la pedagogía crítico-dialógica, el rol del estudiante es el del agente activo en su propio proceso de aprendizaje y en la transformación social.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el estudiante en esta pedagogía no cumple un papel de receptor pasivo de conocimiento. Es decir, no es esa persona que solamente está para que el profesor le explique y le explique y le explique. Es decir, no es simplemente un receptor, sino que se convierte en un participante activo en ese proceso educativo. Entonces, esto significa que el estudiante, en cierto modo, se vuelve protagonista de su propio aprendizaje y asimismo, pues obviamente de su experiencia y realidad del contexto al cual se le está brindando dicho conocimiento. Esto quiere decir que esto se convierte en el punto de partida para la formación de su proceso educativo. Podemos mencionar entonces que el estudiante debe ser un agente crítico y reflexivo y tiene que desarrollar la habilidad para cuestionar la realidad social y política a la que se encuentra y cómo a partir de a partir de ser ese agente crítico puede transformar esos conocimientos de una manera crítica, activa y consciente. Entonces, podemos mencionar que el estudiante debe desarrollar entonces un pensamiento crítico y una capacidad para actuar de manera autónoma y con mucha responsabilidad con la sociedad. Entonces, resumiendo, el rol del estudiante es el de ser un agente activo de su propio proceso de aprendizaje y de transformación social, que participa activamente en el diálogo y la reflexión crítica, y que además busca desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad para actuar de manera autónoma y responsable en la sociedad. ¿Listo? Vamos ahora a conocer qué estrategias se deben emplear tanto para estudiantes como para maestros en la pedagogía crítico-dialógica. ¿Ya? Eh, Paulo Freire menciona que se deben emplear diversas estrategias con el fin de fomentar el diálogo, la reflexión crítica y la transformación social. Él la menciona en unos 5 parámetros. La primera es el diálogo, que básicamente hay que reconocer que el diálogo es fundamental en la pedagogía crítico-dialógica y se debe fomentar tanto entre estudiantes como entre maestros y estudiantes, pues debemos reconocer, como lo dije anteriormente, que el diálogo permite a los estudiantes expresar sus ideas y también muy importante reflexionar críticamente sobre la realidad social y política. Por otro lado, tenemos la participación activa, que hace referencia a que los estudiantes deben participar activamente en el proceso educativo y, pues obviamente, no ser meros receptores pasivos de ese conocimiento que se está brindando. Entonces, en ese sentido, se deben emplear estrategias que fomenten esa participación activa en los estudiantes en el proceso educativo, ya sea, por ejemplo, con debates, discusiones y proyectos que sean colaborativos. Entonces, es muy importante tener en cuenta la participación activa. Tenemos un tercer punto que es la reflexión crítica y la reflexión crítica en el amplio sentido es esencial en esta pedagogía crítico-dialógica. Digamos que se debe fomentar, pues obviamente en maestros y estudiantes, ya que se deben emplear estrategias que permitan en cierto modo que los estudiantes puedan analizar y cuestionar la realidad social y política a la cual se encuentran. Por el ítem número 4 tenemos el aprendizaje basado en la experiencia. La pedagogía crítico-dialógica se enfoca, digamos que en la realidad de los estudiantes y utiliza su experiencia como punto de partida para el aprendizaje. Entonces,
En este sentido, se deben emplear estrategias que permitan a los estudiantes utilizar, obviamente, su experiencia como base para el aprendizaje. Podemos mencionar entonces que una de las maneras puede ser con proyectos basados en la comunidad o en la realidad social y política a la cual están sujetos cada uno de esos actores principales, que son los estudiantes, sus agentes activos. Y tenemos, por último, la evaluación formativa. La evaluación formativa hace referencia a la evaluación pedagógica, eh, en la cual se debe tener una claridad de este, lo que se está formando. ¿A qué me refiero? Que esta debe ser formativa, es decir, debe permitir a los estudiantes reflexionar críticamente sobre su propio proceso de aprendizaje y asimismo tener la capacidad para actuar de manera autónoma y responsable en la sociedad. ¿Listo? Esto quiere decir que se deben emplear, pues en cierto modo, estrategias que permitan a los estudiantes evaluar su propio proceso de aprendizaje y su capacidad para saber si efectivamente se están educando de una manera correcta y que permitan transformar la realidad social y política en la cual se encuentran. Entonces, en resumen, pues la pedagogía crítico-dialógica se debe emplear estrategias que fomenten el diálogo y la participación. ¿Listo? Por último, y para terminar, como manera de conclusión, entonces podemos mencionar que la pedagogía crítico-dialógica de Paulo Freire propone una educación liberadora que permita a los estudiantes desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad para actuar de manera autónoma y responsable en la sociedad. ¿Listo? La pedagogía crítico-dialógica, finalmente, busca liberar a los oprimidos, es decir, que las personas despierten a través de la educación y puedan convertirse en agentes activos en los cuales les permitan transformar la realidad social y política de manera activa y consciente. ¿Listo? Eso ha sido todo por el video. Espero que la información brindada les haya sido de mucha utilidad y no siendo más, me despido agradeciéndoles nuevamente por la atención prestada. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao.